Bien, les decía que vamos a tener el estudio del capítulo 13 de Génesis y como ustedes saben hemos venido analizando los capítulos anteriores, el proceso de Abraham, el progreso que ha tenido a partir de su llamado que le hizo el Señor para salir de su tierra, de su parentela, y en base a una promesa que hizo Dios para con Abraham y para con toda su descendencia. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 2, estuvimos viendo el tema de el momento en que Abraham tuvo la necesidad de acudir, de irse a Egipto por causa del hambre. Hubo hambre en la tierra, dice la Escritura. Vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Vamos a pedir al Señor que nos regale en este tiempo, en este día hermoso, su enseñanza. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Padre eterno. Gracias te damos por tu creación, por las cosas que has hecho para nosotros, Señor, porque nos permites este día de reposo para descansar en ti, Señor, para confiar plenamente en tu palabra, en lo que tú quieres hacer para con nosotros, Señor. Yo te pido que nos enseñes este día, mi Dios, a poder tomar decisiones, buenas decisiones, Señor, así como lo hizo nuestro Padre Abraham. Que aunque veamos, Señor, la riqueza o la prosperidad, Padre eterno, no nos vayamos por eso, Señor, sino que siempre, Padre, en todas las cosas, busquemos tu consejo y busquemos lo eterno, Señor, que es lo más importante. Todas las cosas, bien dices en tu palabra, que van a ser comidas por polillas, Señor, pero lo eterno, Señor, es para siempre, y es tu palabra bendita, Padre. Guíanos, transforma nuestras vidas, conviértenos cada día a ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, more en nosotros, Padre, y que estos días próximos para Yom Teruah, Señor, nos permitas llegar a ese día, a tu llamado, Padre, para estar en tu presencia listos a tu llamado, Padre. Amén, Señor. Sí. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Dice el versículo 1, por favor acompáñenme en sus Biblias, el capítulo 13 de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Recordemos que Lot es su sobrino, y Lot lo llevó consigo después de que salieron de Aram, una vez que murió su padre. Y dice, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto es muy importante porque en ocasiones podríamos considerar de forma equivocada que Abraham se hizo rico en Egipto por lo que vimos en el capítulo 12. Realmente no fue así. Obviamente adquirió más riquezas, pero Abraham tenía posesiones y tenía riquezas. En hebreo, en esta expresión, que Abraham era riquísimo, se le conoce como Kabad Meod Mikne. Es una expresión en hebreo que significa literalmente muy cargado de adquisiciones. O sea, es lo mismo, solamente que cuando en el contexto hebreo se entiende de una forma diferente. Muy cargado de adquisiciones. Algunos creen que él se hizo rico en Egipto, pero como decíamos, eso no fue así, porque como vemos en el capítulo 12 del versículo 5, dice, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, tenían siervos incluso. O sea, ellos ya no salieron de Harán sin nada, pues. Solo como aclaración, yo creo que vale la pena esto para no quedarnos con una falsa idea
en el sentido de que pues otros los hicieron ricos, de ninguna manera. Dice el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Recordemos que estuvo entre Betel y Jai, que fue justamente en el tiempo en que hubo hambre y tuvo que descender a Egipto. Y también estuvimos estudiando el tema de la expresión descender a Egipto, que literalmente es geográficamente hablando, pero también la Biblia siempre habla en este contexto de descender a Egipto, de descender a un aspecto material o a un aspecto de esclavitud o incluso a un aspecto de pecado, en todos esos contextos. Dice, volvió por sus jornadas. Por sus jornadas, ¿esto qué significa? Por sus jornadas no fue en un trayecto. Haz de cuenta que hoy sales y llegas a tu destino el día de hoy, en X horas, no. Tuvo que haber sido por jornadas, es decir, en varios días. Era un viaje largo. Entonces salieron del lugar, llegaron a un lugar, acamparon y al día siguiente otra vez, etcétera. Por sus jornadas desde el Negev, desde el desierto del Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda en Betel y Jai, ¿ok? Al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre del Señor. Dice, al saber, esto es muy importante porque al saber que Abraham regresó al lugar donde había puesto su tienda y el altar donde invocó al Señor, confirmamos lo que habíamos comentado en el capítulo anterior, en el estudio del capítulo anterior. Confirmamos que Abraham en realidad no descendió a Egipto como un acto de desobediencia, porque Dios le dijo que llegaría a Canaán, pero descendió por causa de la necesidad del hambre, no por desobediencia. Aquí hay hay una diferencia muy, muy importante. Entonces fue por una necesidad y una vez que pasó el tiempo de hambre, entonces Abraham regresa al lugar del altar, al lugar. Ahora, ¿qué representa entonces el altar? Ya lo estudiamos cuando vimos cómo es que Noé, una vez que desciende del arca, levanta un altar a Dios y sacrifica. Es decir, una vez más, Abraham confirma que su entrega en cuerpo y alma a Dios. El altar, eso en esencia es lo que representa la entrega del hombre a Dios en todo su ser. Entonces ratifica una vez más el momento que llega al altar y esta actitud de Abraham con respecto a Dios. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, Lot no se dedicó a depender exclusivamente de su tío, de Abraham, sino que por su cuenta comenzó a tener riquezas, a tener bienes. Lot llegó a tener riqueza debido a que, pero también eso es muy importante considerarlo, el hecho de que haya andado con Abraham, por causa de la bendición que posaba sobre Abraham, también tuvo bendición de las cosas que tenía o que adquiría Lot. Y esto es bien importante, porque en aquel entonces normalmente, ¿qué era lo que se hacían? Los trueques, los negocios, etc. Entonces, cuando Dios te bendice y haces las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él te ha enseñado, hoy en día igual, tú tienes una instrucción por parte de Dios, incluso para los negocios. La Torah es muy clara en ese sentido, pero también te dice cómo es que tienes que comportarte, qué testimonio tienes que dar con relación a los dineros, al manejo de los recursos económicos. Abraham, obviamente que tuvo instrucción en todo este sentido, fue un hombre recto, un hombre justo con relación a los negocios, y en eso hay bendición.
hoy en día tú puedes contar con esta bendición de Dios si tú haces las cosas en ese sentido. No en aras solamente de incrementar tu acervo económico. No, porque si tú solamente te enfocas en ese sentido, te vas a equivocar. Probablemente sí adquieras más dinero, más riquezas, pero el haberte olvidado del aspecto de lo correcto, de lo ético, de lo justo, te va a hacer que te pierdas, por cuanto te fuiste solamente por el aspecto de la economía, de la riqueza, de incrementar. Y esto en el hombre es muy sensible, hace que el hombre se pierda, hace que entonces poco a poco incluso vaya dependiendo el hombre del aspecto económico, de la riqueza. Y ya no tanto de disfrutar eso que Dios te está permitiendo tener, pero sin que te hagas esclavo del trabajo o de los recursos económicos. Porque incluso también para mantener los recursos económicos hay que trabajar. En este caso vemos cómo es que Abraham incluso él tenía siervos. Y al tener siervos, obviamente que pues estaba pagando, estaba manteniendo a estas personas, y eso implica repartir las ganancias. Hoy en día, muchas veces no se quiere hacer eso, con tal de ganar más. En fin, hay muchas cosas que te puede perjudicar si no actúas bien. Y esa justicia y esa rectitud por parte de Abraham fue lo que le dio más bendición. Y obviamente Lot aprendió de su tío, aprendió a hacer esto también. Lot en un momento dado pudo obtener riquezas. Lucas 16, 10 al 13 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Perdón. 16. Sí. ¿Lo leo? Por favor, si lo puedes leer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ajá. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es, esto es un principio fundamental de lo que estábamos hablando. Abraham tuvo que haber cumplido con este principio divino para poder entonces tener primeramente como prioridad servir a Dios. Servir a Dios, ¿qué significa? Obedecerle. Tú puedes considerar que estás sirviendo a Dios en el momento de que estás, por ejemplo, en la iglesia, como ayudando con relación a los trabajos, a la administración, a la atención de las personas, etcétera. Y eso está bien, eso está bien. Sin embargo, en una congregación X, quien sea, la que sea, muchas veces las personas hacen esto con un corazón limpio, sincero, honesto. Y esto es importante entenderlo. Y ellos lo hacen con toda la seguridad de que están sirviendo a Dios. Primeramente le están sirviendo a su prójimo. Y, o sea, el enfoque de tu pensar tiene que ser en ese sentido. Le estás sirviendo a tu prójimo. Con quien estás tratando de forma directa es con tu prójimo. Y en ese sentido es como estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con uno de los mandamientos más importantes, el servicio al prójimo, el amor al prójimo, ¿sí? Entonces, esto tendrían que considerarlo de esta manera. Ahora bien, en todos los demás sentidos, en un aspecto más amplio, más general, servir a Dios, tenemos que entenderlo como obedecer a Dios, cumplir su ley. No podríamos nosotros considerar
que estamos sirviendo a Dios, sin importar que estemos haciendo alguna labor en alguna congregación, si cuando lo hacemos con una intención diversa o incluso de malas. Porque entonces, o que te estás peleando todo el tiempo con las personas de la congregación, pues ese no es ningún servicio, ni a tu prójimo y mucho menos a Dios. Tendríamos que enfocarlo en ese sentido. Porque si tú lo enfocas así, entonces sirves a Dios, pero ya como consecuencia tienes la bendición. Y en el caso de las riquezas, tiene que venir, pero como consecuencia, por añadidura, no al revés y tampoco al mismo tiempo. Tú no puedes considerar que sirves a Dios y sirves a las riquezas como que en sus tiempos. Ok, el Shabbat sirvo a Dios y en la semana pues me dedico al 100 y me olvido de Dios. No, eso no funciona de esa manera. Tus 6 días entre la semana tienes que poner en práctica lo que realmente Dios te está enseñando en el Shabbat. Y entonces, como consecuencia, estás sirviendo a Dios y no a las riquezas. Recordemos, las riquezas simple y sencillamente pueden ser un medio de bendición, pero no el motivo, no, jamás el motivo. Muchas personas consideran así. Y a veces nos equivocamos al considerarlo de esa manera. No, pues es que nos bendijo Dios con esto y con aquello, realmente es un medio, no nos confundamos. Y cuando recibimos bendiciones así, pues estamos también siendo probados en el corazón por el Señor. Dice versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía riquezas. Ok, versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Recordemos que cuando estuvimos viendo las generaciones, vimos de quiénes descienden estos cananeos y los fereceos. ¿De quién? ¿Se acuerdan? De Canaán. De Canaán, exactamente. Fueron razas, fueron gentes, personas que eran perversas. Fueron personas alejadas de Dios. Ellos cargaron con una maldición. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Imagínense, si ellos de antemano tendrían como enemigos, podría decir, a estos cananeos y fereceos, pues era absurdo que entre ellos mismos hubiera habido algún problema, altercado, por causa de las riquezas. En esencia es eso. Entonces Abraham le dice a su sobrino, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, aunque los problemas los estaban teniendo los pastores, Abraham está considerando, está previendo que eso en un momento dado iba a implicarlos a ellos mismos, a ellos, ya como un problema serio entre los dos. Entonces dice, no tiene sentido que tengamos problemas. Dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es bien importante que entendamos que fue Abraham quien sugirió, quien le pidió más bien que se separaran a Lot. No fue decisión de Lot. Hay que tomar en cuenta este punto importante. Porque pudiera ser que Lot haya continuado con su tío. Pero esta situación ya estaba generando problema. Entonces dice, versículo 10, y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor. Esa es una referencia a ¿qué creen? Al Edén. Génesis 2:10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Es precisamente lo que vio Lot. Imagínense esa llanura del Jordán, que toda ella era de riego como de huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y aquí viene el asunto importante, en donde de repente el juicio duro contra Lot. ¿Por qué? Porque escogió la mejor tierra. Y bueno, aquí vamos a analizar varios puntos de vista, porque de entrada, recordemos que Lot era sobrino de Abraham. Y en esa cultura específicamente, en la cultura de Medio Oriente, lo que prevalece es que los hijos, incluso en Occidente, sobre todo en familias conservadoras, lo que prevalece es que los hijos siempre dan preferencia a los padres. Y en consecuencia, como han sido así educados los hijos, siempre dan preferencia a los adultos, sobre todo si son familiares, siempre por amabilidad, ¿sí? Se ve este gesto por parte de un menor. No hablo de un menor de edad, sino de la persona más joven. Le da preferencia de escoger, o de paso, o de servicio, de lo que se trate, siempre a un mayor. Pero como vemos aquí, pudiera ser que ese detalle como que no se vio muy bien por parte de Lot, que Abraham hace esto, dice, es necesario que nos apartemos, y quizás como que se antojaba ver la actitud de Lot de decir, pero escoge tú, y yo voy y hacemos como has dicho, pero escoge tú, tío. Y no fue así. La actitud de Lot fue ver lo mejor y así escoger. No le dio la preferencia al tío. Ahí ya podríamos ver entonces lo que hay en el corazón de la persona, ¿no? La palabra hebrea que vemos cuando dice que alzó sus ojos, Lot, es la palabra nasa. Tiene muchos conceptos en los que podrías tú ver cómo se traduce, pero de acuerdo al contexto, la palabra con la que podría traducirse es la palabra elevar tu mirada, lo que podría implicar el ánimo de elevar sus expectativas, las expectativas de Lot, en virtud de que Abraham le dejó elegir la tierra que a él más le gustara. O sea, él dijo, escoge. Esto entonces bien puede ser una prueba de parte de Dios, ¿sí? De la misma manera en que tú y yo nos podría probar el Señor en el momento que tengamos una oportunidad de sí, porque Dios va a conocer nuestro corazón en ese momento, en ese justo momento. Dios te va a poner un escenario con tu familia, en el trabajo, etcétera. Y Dios va a permitir que tú contemples la posibilidad de mejorar tu posición, tu condición, tu situación, sobre todo económica, hablando en el aspecto económico, pero va a permitir el Señor que tú veas la posibilidad muy clara de poder mejorar tu situación.
De tal suerte que tú vas a comenzar a hacer las sugerencias o las acciones necesarias para lograr eso. Pero desde entonces ya podría ser que Dios puede estar probando tu corazón, no necesariamente para mal. Es decir, si tú estás contemplando esa posibilidad y lo único que ves es el aspecto material, pero sin antes consultarle a Él, sin antes contemplar si en un momento dado pudiera eso perjudicarte en algún sentido, a ti o a tu familia, o a tu corazón incluso, entonces lo que estás haciendo es precisamente fallar. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que hacer nosotros, la enseñanza que nosotros estamos viendo aquí, que pudiera ser clara, es que Dios te va a poner la posibilidad de que progreses, de recibir bendición, para mejorar incluso tu situación económica. Dios no está enojado con las riquezas, pero lo que Él necesita es ver tu corazón para ver si tu corazón está con Él o ya te perdió, o te está perdiendo, o te va a perder a la primera. Entonces lo que tú tendrías que hacer es consultar antes de decidir, orar a Dios, si realmente es lo que tú necesitas. Puede ser que veas la posibilidad tan clara como la vio Lot. Oye, pues te están dando a escoger y ves acá el desierto y ves esto, la llanura del Jordán, no inventes, pues claro que decides, o sea, por supuesto, pero así hacen los gentiles, así hacen quienes no tienen a Dios. Y no tendríamos que decidir de esa manera, tendríamos que tomar una pausa, un tiempo, tengo que meditarlo bien, incluso quizás tengas que hablar con la familia. Puede ser que en el momento que lo platiques con tu esposa te diga algo que a lo mejor no habías contemplado. Con los hijos incluso, no necesariamente que los hijos van a decidir, claro que no, pero muchas veces la opinión de los hijos, incluso cuando ya son mayores, es muy importante. En mi caso, por ejemplo, ha sido bien importante. Seguramente para ustedes también. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos este principio aquí. Abraham le dio a escoger a Lot, sí, pero quizás lo que pasó con Lot es que debió haber considerado antes al tío. De entrada, si hubiese sido así, cualquiera se daría cuenta del corazón de Lot. ¿Sí me explico? Hoy en día, si tú tienes la oportunidad de recibir un beneficio y alguien, aunque no sea mayor, alguien te está diciendo, oye, vamos a hacer esto, escoge, tú tendrías que ofrecer esa oportunidad a quien te lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque por generosidad. Eso implica ser generoso. Eso implica que no estás sobre las riquezas a la primera, ¿no? Y que implicaría que estás entendiendo que las riquezas simplemente son un móvil. Deben ser un recurso de bendición. Pero no el motivo principal, no el fundamento, pues no el objetivo fundamental. Cuando las personas tienen la oportunidad de elegir y siempre deciden por las mejores posesiones, el riesgo que corren es que pueden perder su corazón por el amor a las cosas que en un momento dado pueden tener. Y miren, un ejemplo de esto lo tenemos precisamente con la esposa de Lot, lo que le sucedió. Yeshua expuso este caso precisamente para que nosotros consideremos lo que tendríamos que tener como prioridad en un momento dado.
Y es que cuando tú te encuentras en una situación de peligro ya, lo primero que sale precisamente es eso, lo que tú ya tienes como prioridad en tu vida. Y si la prioridad en tu vida son las cosas materiales, pues estás en riesgo. Fíjense las palabras de Yeshua. Vamos a Lucas 17. Acompáñenme a Lucas 17. Y vamos a leer del versículo 30 al 34. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y continúa. Pero el punto central es que incluso Yeshua cita a la mujer de Lot, que por causa de dónde estaba su corazón, fue que murió. Entonces, una lección bien importante es que conforme tú adiestras a tu corazón, con el tiempo te acostumbras, con el tiempo ya es un hábito, se te va a formar hábito no considerar las riquezas como lo más importante en tu vida, ¿no? Y créeme, eso te va a dar muchísima paz. Y eso te va a permitir ser una persona generosa, te va a permitir que a tus hermanos o que a los amigos en un momento dado les vaya bien por causa incluso de tu generosidad. Porque habiendo tenido tú la oportunidad de escoger lo mejor, decidiste ceder y permitirles que ellos se sirvieran primero. Eso es una bendición de Dios. Es una bendición que prevalece. Y entonces hace que tu corazón se sienta en paz. Y con el tiempo es un hábito ya. Y eso es maravilloso, porque entonces una vez que se te hace hábito esta forma de tomar decisiones, vas a vivir tranquilo. Porque uno de los principales conflictos hoy en día son los aspectos de las riquezas, los aspectos de los dineros. O sea, hay que evitarlo. Verso 12. Abraham acampó, entonces, verso 11 otra vez de Génesis 13 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. No llegó directamente hasta Sodoma, o sea, según lo que leemos, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, lo más cerca. Podríamos considerar que Lot se comportó injustamente. Sin embargo, el apóstol Pedro lo designó como un hombre justo. Acompáñenme a 2 de Pedro. Y vamos a ver cómo es que hay que aprender a diferenciar entre un hombre injusto a un hombre común que comete errores, como todos nosotros. 2 de Pedro 2, del 7 al 10. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día
del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces aquí tú podrías preguntarte, pero ¿por qué entonces Pedro lo consideró justo? ¿Qué es un justo? ¿Qué es un tzadik desde la perspectiva hebrea? El que obedece, ¿no?, la palabra de Dios. El que obedece la palabra de Dios, el que busca cumplir los mandamientos. Sin embargo, eso no significa que en ese proceso no te equivoques o no tomes decisiones erradas. Por supuesto que te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Por esa razón, desde otro punto de vista, dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque por causa de la ley es que sabemos y entendemos que necesitamos buscar cumplir la ley, porque ese es nuestro propio beneficio. Y por causa de la ley sabemos que somos transgresores, por naturaleza. Pero eso es una cosa. Y sabemos también entonces que podemos equivocarnos. ¿Ok? Porque podríamos estar considerando un aspecto de la ley y de repente olvidamos otro. Puede ser. Pero una cosa es ser un justo y otra cosa es ser perfecto. Son dos conceptos totalmente distintos. No hay ningún perfecto. Solo uno hubo perfecto. Y eso fue Yeshua. ¿Ok? Entonces, no debemos de considerar, no deberíamos de considerar, salvo la mejor opinión de ustedes, que Lot fue un injusto. La Biblia normalmente registra los hechos de los hombres que dan lugar a acontecimientos muy importantes, que van a trascender. Pero eso no implica que esos registros sean los peores en su vida o que ya se les designe como las personas peores, ¿no? No deberíamos de considerarlo así. ¿Por qué? Porque absolutamente todos cometieron errores. Abraham se equivocó, él cometió errores. David se equivocó, él cometió errores. Jacob se equivocó. En fin, cualquiera. Y sin embargo, hay quienes, por causa de los actos justos, son recordados en buen sentido. Por ejemplo, uno de los casos más tradicionales, no más característicos, Rahab, la prostituta, que por causa de un acto de justicia, de haber primero resguardado a aquellos hombres que fueron por parte de Israel para observar la tierra, y que los envió por un camino distinto para que no los detuvieran, ella preservó la vida de estos hombres, y estos le prometieron que la salvarían junto con su familia. Dios, por supuesto que no de ninguna manera recibió bien los actos inmorales de la mujer que tuvo en su vida, como el caso de la prostitución, haberse dedicado a eso. Claro que no. Eso Dios no lo recibe bien. Pero recibió bien el Señor el acto de justicia que ella hizo. Y como una oportunidad para restablecer su vida, para restaurar su vida a partir de entonces. Entonces, por supuesto, que todo, como ella, pues todos tenemos esa misma oportunidad, sin importar que en un momento dado las personas hayan tenido un pasado oscuro. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos así bien para poder transmitir este mensaje, porque ese es precisamente el mensaje de las buenas nuevas. El propósito y el objetivo fundamental del mensaje de las buenas nuevas es ese. Es decir, dar
transmitir, compartir el mensaje con todos aquellos que estén considerando de forma equivocada que por la vida que han tenido ya no tienen oportunidad de agradar a Dios. Decirles, hablarles de estos hombres que son de renombre, de mujeres también de renombre, que en un momento dado en su vida se equivocaron, cometieron errores, pero que Dios les permitió restaurar su vida a partir de la obediencia, a partir de haber escuchado lo correcto y tomar la decisión de dejar aquello que es malo en su vida, para entonces nacer de nuevo, como escuchábamos en la canción. Haznos, Señor, odres nuevos. Todos tenemos esa oportunidad. Absolutamente. Y es que en el caso de Lot, pues él a pesar de haber tomado esa decisión de escoger lo mejor y no tomar en cuenta a Abraham, y cada vez acercar más sus tiendas a Sodoma, a pesar de haber tenido ese error, aquí en Pedro, en segunda de Pedro dice que él afligía cada día su alma por la situación que vivía. Entonces por eso se le consideró justo, porque él no estaba de acuerdo con las cosas que pasaban. Lógicamente él se arrepentía a lo mejor o se condolía en el hecho de vivir ahí en esa situación. Y cuántas veces nosotros ahora que vivimos en la situación en la que estamos viviendo, viendo violencia, homosexualidad, tanta cosa, debemos de afligir nuestras almas y condolernos en la misma situación que el otro. No estar conformes, no adaptarnos en nuestra mente a la nueva pues influencia que está llegando, ¿no? A nosotros, a nuestras familias. Claro. Esto es bien importante verlo de esa manera. Nos encontramos, todos hoy en día en la dispersión, podríamos decir que estamos en la condición de Lot. Sí, así estamos. Estamos en la condición de Lot. Y no porque hayamos querido estar en un mal lugar. Quizás por la necesidad o por la situación donde nacimos, en fin. Finalmente, estamos en una condición en la que, como bien dices, tenemos que vivir constantemente en oración. Y la aflicción de nuestra alma debe ser causa precisamente de ver todo este mal que hay en la sociedad. De tal manera que cuando tú logras visualizar tu vida y la vida de Israel en todo el mundo de esta manera, entonces estás orando y afliges tu alma, y no por un ayuno, sino por una causa con todo el sentido espiritual con el que Dios quiere que tú vivas. Y cada día. De tal suerte que en Yom Kippur, el clímax de la aflicción, al clímax de la aflicción te está llevando la cruz. Cuando tú entonces entiendes que tú eres uno de millones quizás en el mundo que se afligen por lo que está sucediendo en la sociedad, en todo el mundo, pero que en un momento dado enfocas tu mirada en la cruz y entonces comprendes la aflicción que tuvo Yeshua y el motivo tan trascendental por el cual dio su vida por todo el mundo, el dolor que le afligió hasta sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él precisamente cargó con este peso en su espíritu, con todo el pecado del mundo, para darle una oportunidad a todo el mundo. Entonces comenzamos a entender de qué se trata Yom Kippur, como un día para conmemorar el clímax de la aflicción
y a quien llevó esta aflicción hasta lo más sublime por el mundo. Y entonces, bueno, de repente puedes preguntarte, bueno, pero ¿cómo es posible que Lot haya ofrecido a sus hijas? Claro, fue un error. Por supuesto que tú no, quizás tú no lo harías, yo tampoco lo haría, imagínate. Pero la distinción que hizo Pedro fue en el sentido de que Lot no fue perfecto, sino que permaneció sin contaminarse de la iniquidad, ¿sí?, que prevalecía en Sodoma. Como los creyentes de hoy en día se esfuerzan por caminar en luz, lo que tú decías, aunque son imperfectos. O sea, el hecho de que tú te esfuerces en caminar en luz, el hecho de que tú te esfuerces en vivir lo más rectamente posible, que eduques a tus hijos lo más recto posible, no significa que seas perfecto, no significa que no te vayas a equivocar, por supuesto. Pero Lot fue un hombre justo. Y tú puedes ser una mujer, un hombre justos. Con los errores que de repente puedas cometer. Y hay que entender esa gran diferencia. Primera Juan 1. Del 5 al 10, por favor, si puedes leerlo, hija. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Hasta el 10? ¿Ya? Perdón. Sí. Ok. Entonces, como vemos en la carta de Juan, es necesario tomar esa oportunidad y arrepentirnos y entonces andar en luz, la oportunidad que todo el mundo tenemos. Verso 14 de Génesis 13: y el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Está considerando los 4 puntos cardinales de la tierra. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una vez más, la palabra descendencia aquí es la palabra sera, que tiene que ver con semilla, con la descendencia literal que de Abraham descendería. Y dice para siempre. ¿Ok? Entonces, considerando el significado de la palabra hebrea, de la palabra alza, cuando le dice alza tus ojos, porque le dice lo mismo. Lo que sucedió con Lot, dice que alzó sus ojos y miró toda la llanura del Jordán. Y en el caso de Abraham, le dice alza tus ojos. ¿Sí? Que significa elevar las expectativas. Según en este caso, la diferencia está en que Lot, al alzar sus ojos, elevó sus expectativas en sus propias fuerzas, en lo que él mismo podría hacer en toda aquella riqueza de la tierra, bajo sus propios méritos, en el entendido que todo lo que adquiriera a partir de ese momento ya no sería con Abraham. ¿Sí? Porque finalmente él tuvo la influencia positiva de Abraham y aparte la bendición. En el caso de Abraham, alzar su mirada representó elevar sus expectativas bajo la cobertura de Dios. Toda la diferencia. Sí, pues es que en Lot él escogió, pero ahí Dios no lo bendijo. Aquí Abraham
Le tocó lo que le tocó, Sí, y Dios lo bendice. así es. Él no deseaba más, o sea, él dijo, escoge tú y ahí con lo que yo me quede. Así es. No escogió más, pero el Señor fue lo que bendijo. Así es. Entonces, la expectativa de Abraham estuvo en que Dios le proveería, no que él mismo, lo que él mismo pudiera hacer en sus propias fuerzas. Claro, tendría que trabajar porque siempre fue un hombre trabajador, por supuesto, pero él sabría que él trabajaría y Dios le bendeciría. No, o sea, no por sus propias fuerzas, sino contando con la seguridad de la provisión de Dios, como lo había hecho el Señor desde que salió de Ur. Ya tenía un antecedente Abraham. Dios le estaba bendiciendo a partir de su llamado. Esta promesa que Dios le dio a Abraham respecto de la tierra es una gran enseñanza para nosotros, para todos, ya que Abraham manifestó en el acto de generosidad que tuvo con su sobrino, en que en las riquezas no estaba su vida, no estaba su corazón. Yeshua habló de esta circunstancia a sus discípulos cuando les enseñó que en el día de la persecución no pierdan la vida por causa de haberla puesto en las riquezas, como lo leímos en Lucas, y la comodidad de este mundo, sino que decidan por lo más valioso, poniendo sus corazones en las riquezas del reino de Dios. Abraham, por causa de la promesa desde que fue llamado por el Señor para dejar la casa de su padre, en su corazón surgió el anhelo de un mejor lugar, el lugar del que le habló Dios, ¿sí? Y ese lugar, pues en un momento dado podría estar representado por lo que el escritor de la carta a los hebreos de lo que habla. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los mandamientos. Es decir, la obediencia. Luego levantó la vista y vio la llanura, que sería su ruina. Literalmente. El apóstol Juan nos dice que el deseo de los ojos no proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, nosotros no debemos amar al mundo ni a nada del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y cuando hablamos del mundo, también está representada toda esta llanura que vio Lot, incluso aunque se haya parecido al huerto. ¿Por qué? Porque en ese momento representó la prosperidad económica. Pero una vez más, solo para aclarar, no está mal la prosperidad, no es mala la prosperidad. El problema es cuál es tu enfoque. Es ahí donde tú tienes que discernir. Y tu discernimiento te tiene que llevar a la decisión que guarde tu corazón, que no se vaya a pervertir. ¿Qué es lo que más tienes que guardar? Tu corazón. Porque en el momento que tu corazón se comienza a ir por ese lado, va a ser muy difícil que después te detengas. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre tiene y quiere más, y ya es difícil, ya es una situación muy complicada después. Por ejemplo, lo que pasó con Eva, cuando estuvimos estudiando los primeros capítulos de Génesis, ¿qué fue lo que sucedió? Ella vio el fruto, ¿y qué dijo? ¿Qué expresión dijo? ¿Te acuerdas? Dice, y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo deseó. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de él. En ese momento desobedeció. Fue a través de los ojos que pecó. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso a mí no me gusta ir a los supers. No puedo comprar nada y todo me gusta. Bueno, dice versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Fíjense aquí, quiero hacerles un comentario. No sé si ustedes se dieron cuenta en su estudio del cuestionario, aquí hay una diferencia entre estas dos palabras. En el versículo 15 vemos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en el versículo 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar con el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Son 3 veces la palabra descendencia. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ¿qué creen? La palabra descendencia que aparece en el versículo 16, cuando dice, y haré tu descendencia, es una palabra distinta en el hebreo. Se traduce igual, pero es diferente. La palabra descendencia, como vimos hace un momento, es la palabra sera, que significa semilla, literalmente semen, ¿sí? Pero en este caso, la palabra del versículo 16, la palabra, porque son 2 palabras descendencia en el versículo 16, pero la primera palabra descendencia es la palabra sum, ¿sí? Es diferente. Y hay diccionarios que lo ponen igual, como la palabra será, pero hay una diferencia aquí. Es la palabra sum que se pronuncia shim, y esto indica poner o ubicar a una persona o un objeto en un lugar. Haz de cuenta que podríamos leerlo así. Dice Dios, le dice a Abraham, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Es decir, colocaré tu descendencia sobre toda la tierra. O sea, es una forma de decirlo diferente, aunque se está refiriendo obviamente a la descendencia de Abraham, por supuesto. Pero es interesante porque esta misma palabra aparece en otras partes de la escritura. Por ejemplo, fíjate, dice Éxodo 48, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. La palabra aquí, pondrás, es la palabra sum, como colocar. Pero fíjate cómo se utiliza. Finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina y la entrada del atrio. ¿Ya te das cuenta? Hay varias formas en que se puede utilizar esta palabra, pero es interesante cómo en algunos pasajes el sentido también es figurado. Por ejemplo, en el Salmo 54, versículo 3, dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Aquí la palabra puesto, poner, es esta misma palabra. No han colocado a Dios delante de sí. Solo como dato, quise comentárselos. Pero bueno. Dice versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En un sentido figurado, si se dieron cuenta, el Señor le dijo a Abraham, al norte, al sur, al oriente, al oeste, está implicando los 4 puntos cardinales, justo donde hoy en día se encuentra, ¿qué creen? La descendencia de Abraham, donde Dios colocó la descendencia de Abraham. Y esta palabra que yo les acabo de explicar, la segunda palabra, la palabra del versículo 16, descendencia, que la palabra es sun, y que implica poner o colocar, es precisamente lo que hizo Dios a partir de la dispersión de la casa del norte, incluso de las dispersiones de Judá. ¿Por qué? Porque en toda la dispersión del mundo, no solamente las 10 casas del norte, no solamente las tribus del norte, sino también Judá se encuentra disperso en todo el mundo. Dios ha colocado la descendencia de Abraham sobre toda la tierra, sobre esos 4 puntos cardinales, literalmente. Entonces es una profecía que Dios le anunció a Abraham y que hoy está en ti y en mí y en todos los países del mundo. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Aquí una vez más confirma, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Una vez más, edificó allí altar al Señor. La palabra Mamre viene de la palabra Mara, que significa rebelión. Y algo bien interesante, que Mamre también significa lujuria. Fíjense, es interesante porque los datos históricos, hay datos históricos que se menciona este lugar. Y en algunos lugares, en lugar de mencionar, por ejemplo, la palabra encinar, en algunas traducciones incluso de la Biblia, se menciona la palabra terebinto de Mamre, ¿sí? Pero es lo mismo, está hablando de lo mismo. Del mismo lugar, está hablando de este tema. Flavio Josefo habla del tema y dejó constancia de una tradición. De acuerdo a los escritos de Flavio Josefo en el libro de la Guerra de los Judíos, hay habla de una tradición en ese lugar, pero una tradición que tiene que ver con aspectos paganos. Se dice que los judíos y en aquel entonces los cristianos y los paganos hacían sacrificios quemando animales en él. Y se consideraba que el árbol, cuando dice encinar de Mamre, tiene que ver principalmente con una arboleda o un árbol. Y se consideraba que el árbol era inmune al fuego de los sacrificios. Hay constancia de que Constantino el Grande, año 302 al 337, intentó sin éxito, supuestamente, poner fin a estos sacrificios en ese lugar. Y cabe destacar que el terebinto del que habla Josefo es distinto del moderno roble de Mamre, que es otro aspecto diferente. Debido a la naturaleza idólatra de los rituales realizados en esa feria, porque había una feria que se hacía ahí, los rabinos prohibieron a los judíos participar en ellos. Según el Talmud de Jerusalén, eso está registrado. A pesar de la prohibición rabínica durante el reinado de Constantino el Grande, el mercado se había convertido en un festival internacional. Además de mantener su función comercial, en él participaban cristianos, judíos y paganos.
el santuario de Mamre fue construido para los cristianos después de que Eutropía, así se llamaba la suegra de Constantino, visitara el lugar. Y se escandalizó por su carácter pagano. Constantino, enterado de dichas prácticas paganas, intentó sin éxito poner fin a los rituales festivos celebrados alrededor del árbol. Ordenó, y hablamos de un árbol, y ordenó destruir todos los ídolos paganos y prohibir toda práctica pagana. Constantino hizo construir una basílica allí dedicada a San Jorge, y el recinto se consagró y se techó, siendo todavía visibles los cimientos de aquella estructura. Qué interesante, ¿no? El lugar se conoce actualmente como el Terebinto y está situado a una distancia de 15 estadios de Hebrón. Cada año se celebra allí un famoso festival durante el verano, tanto por los habitantes de la zona como por las partes más distintas de Palestina y los fenicios y árabes. Muchos van allí por cuestiones de negocios, algunos para vender y otros para comprar. La fiesta la celebra una gran congregación de judíos. Y ya que estos presumen de que Abraham fue su antepasado de paganos, ¿cómo ves? Ya que hubo ángeles que visitaron el lugar de cristianos, según es lo que se dice, ya que aquel habría de nacer de la Virgen para la salvación de la humanidad, se le apareció allí a un hombre piadoso, es lo que dicen los cristianos. O sea, ve como un lugar que fue, como lo vimos, cómo es que Abraham edificó un altar a Dios, cómo posteriormente el hombre ha pervertido precisamente lugares que han sido muy, muy importantes. ¿Tú por qué crees? Esto tiene que ver con un aspecto espiritual, no tiene que ver solamente con porque a alguien se le ocurrió hacer un festival ahí. Esto, por supuesto, que tiene que ver con aspectos espirituales, muy, muy importante. La implicación espiritual, y aquí es con lo que yo quiero terminar. Finalmente, la implicación espiritual de que Abraham haya hecho un altar al Señor en el encinar de Mamre tiene que ver con un hecho de haber construido un verdadero altar en un lugar que posteriormente, incluso antes de la llegada de Abraham, fue considerado un lugar pagano. Recordemos quiénes estaban ahí, los fereceos, etc. Así como Abraham tomó posesión de la tierra prometida, tanto física como espiritualmente. Él construyó altares al Señor en los lugares de culto pagano. Hebrón, que es el nombre como también se le conoce a Mamre, sería un hogar durante algún tiempo para Abraham y con su familia. En un lugar donde adorarían a Dios y donde Dios habló con Abraham, y así también sería un lugar donde sería enterrado, porque hoy precisamente se conoce ese lugar como el lugar donde fue enterrado Abraham. Yeshua habló de esta implicación espiritual bien, bien interesante, si tú te das cuenta. Al ocupar los lugares de culto pagano, después de haber vencido al maligno, en lo material y en lo espiritual. Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Imagínense ustedes que cuando llegó Abraham y edificó un altar, los espíritus inmundos que en ese lugar se encontraban se fueron de él. Pero imagínate que también esto es lo mismo que sucede en la vida de la persona, en su espíritu, en su vida espiritual. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida y adornada. ¿Por qué? Porque ya está libre, está limpio. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación.
Entonces, ¿cuál es el principio con relación al lugar de Mamre? Es fundamental que cualquier persona que ya haya entendido la condición de pecado y que haya confesado su pecado y haya tomado la decisión de arrepentirse, se mantenga firme sobre esa decisión, pero que ese lugar, que su mente y corazón, su espíritu sea llenado, ¿con qué? Con la palabra de vida. Porque si se mantiene sin la palabra, sucede lo que este espíritu dijo. El espíritu maligno va por otros 7 y regresa, y la condición de esta persona es peor. De nada sirve que tú vayas y des el evangelio y una persona te haya entendido y de repente te olvides de esa persona y no continúes, no complementes la tarea. No se trata de ir y dar las buenas nuevas y ya nunca te conocí. Eso está incompleto. Es fundamental hacerle ver a esta persona que se acerque a Dios. Si no tienes la posibilidad de continuar todo el tiempo con esta persona, sí es fundamental que le instruyas y que le digas, es necesario. Si ya entendiste y tú ya lo viste en una condición de quebranto espiritual, ten mucho cuidado de advertirle que a partir de ese momento corre un gran riesgo o una gran bendición sobre esa persona. Que escoja la bendición y que se llene del Espíritu, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se quede con esa persona. Pero para esto es necesario que se acerque a Dios, que se mantenga en contacto con Dios, que ore con el Señor, que conozca la Escritura, para que entonces el espíritu de inmundicia no tenga cabida en él nuevamente. Es fundamental esto. Señor, gracias por este tiempo de estudio, Padre Santo. Gracias por tu bendición, porque has sido bueno, porque eres hermoso, Señor, en todo lo que tú haces. Te rogamos por todas las personas que hoy están en necesidad, en cualquier tipo de necesidad, Señor. Provéeles lo que ellos necesiten. Gracias te damos, Señor, porque nos das lo que nosotros necesitamos. Te rogamos que así mismo hagas con aquellos que son tus hijos y que necesitan en este momento quizás albergue, quizás pan, comida, un techo. Te rogamos por todas aquellas personas que están pasando por necesidad, por inundaciones. Señor, que tu Espíritu esté con ellos. Guárdales de todo mal, Señor. Líbralos en la prueba, Padre Santo. Y te rogamos que te quedes con todo Israel, con todos tus siervos en todo el mundo, Señor, en ese día de reposo. Gracias por tu regalo, porque este es un regalo hermoso, que lo recibimos con los brazos abiertos. Bendícenos y bendice a todo tu pueblo, Señor, en todo el mundo. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. A los amigos que nos acompañan en Facebook, les invitamos a que nos sigan acompañando al cuestionario de este mismo estudio que tuvimos el día de hoy en Telegram. Por ahí tenemos publicado el link para que ingresen a Telegram. Los que gusten acompañarnos, por ahí los esperamos. Serán bien recibidos y muy bendecidos por todas las participaciones de los estudiantes que participan con sus respuestas. Muchas gracias.